¿Qué tal, mis hermanos introvertidos? Estamos aquí en otro programa más de este podcast que es para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos los que ya se han suscrito a este canal, que le han dado clic a la campanita para que les avise el algoritmo de YouTube que tenemos un nuevo programa. Y bueno, para los que no, es totalmente gratis, no tengan temor de realizarlo. También darle me gusta, realizar algunos comentarios, mencionarnos a lo mejor a quién les gustaría que invitáramos a este subprograma. Hoy vamos a tener con nosotros un invitado muy especial, un amigo de la adolescencia prácticamente. Nos conocimos por ahí en el seminario hace algunos ayeres nada más. Hoy él es directivo en una escuela de aquí de Orizaba, pero es uno de los principales promotores de la espiritualidad josefina. Ya nos hablará un poquito acerca de eso y de algunos otros proyectos que tiene por ahí de pastoral en las parroquias. No digo más, ahorita él nos contará. Mi amigo Cándido Canseco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, agradezco la invitación, de verdad que es un gusto, por dos formas. La primera, por saludarte, te adelantabas un poquito, tuvimos el gusto de compartir, ¿no? Vivir en el seminario, ¿no? Yo creo que fue una experiencia muy, muy grata, que yo creo que tanto a ti como a mí y a muchos de los que hemos estado ahí, nos ha marcado una institución que de alguna manera deja huella. Y en segundo, por la invitación, yo creo que es un buen medio para compartir, ¿no? Yo creo que la experiencia que hemos tenido de Dios y que de alguna manera en esa experiencia que nos ha tocado, pues podemos ir compartiendo, ir ayudando, y si en ese compartir ayudamos a más personas, pues qué bueno, ¿no? Bendito Dios que nos da la oportunidad de poder compartir. Un gusto estar en tu programa. Pero no sea la primera, No, la por última. supuesto que no. Tú has descrito muy bien la intención de este programa, ¿no? Que es básicamente expresar nuestra experiencia de Dios. Quiero compartirles nada más para que lo tengamos ahí un poquito claro. Cándido y un servidor fuimos alumnos del seminario en algún momento de nuestra vida. En ese proceso de discernimiento hemos descubierto que nuestra vocación va por otra dimensión, pero eso no implica alejarse de la labor pastoral, de la labor evangelizadora en nuestra iglesia. Al contrario, ¿no? Esa marca que nos ha dejado el seminario creo que es la que hace que de nuestro interior surge esa necesidad de hablar de Dios, ¿no? De ese Dios que descubrimos, el amor que nos tiene, ¿no? En esa etapa y en muchas etapas de nuestra vida. Tú eres de Tesmola, mi hermano. Bien, pues nombre completo, Cándido Canseco Torres. Perfecto. Originario de un pueblito, es un pueblito llamado San Francisco Texmola, perteneciente a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Loma Grande. Es un pueblito que, de los más pegados al pico de Orizaba, una zona en donde pues, la gente se dedica a la producción de papa, maíz, haba, chícharo, gente muy noble, muy trabajadora, ¿no? Y que pues desde ahí el Señor nos tomó para hacer nuestra parte formativa en el ámbito de en la experiencia formativa del seminario. Pero previo a ello, en mi familia, mi papá pues ya no está con nosotros, tiene 12 años que murió de diabetes. Mi mamá, gracias a Dios, aún nos vive. Somos 9 hermanos, ¿no? Comúnmente las familias ahí de los pueblitos somos familias numerosas, ¿no? Soy el cuarto hermano, ¿no? ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas? Somos 6 varones y 3 mujeres. Dentro de las mujeres, una de ellas es religiosa, se encuentra en Córdoba con las hermanas de la Anunciación. En ese irnos, bueno, creciendo en un pueblito y demás, pues yo estudié ahí en la primaria, en una telesecundaria. Y fíjate, curioso cómo vengo a compartir un poquito de la experiencia de Dios, cosa que en ese momento yo no tuve, ¿no? Porque yo solo recuerdo haberme acercado a Dios cuando hice los sacramentos, primera comunión y la confirmación, y de ahí no regresé, como que no me gustó, ¿no? Porque era esta parte de adoctrinar, ¿no? Y te tienes que aprender el credo, ¿no? Y tú lo aprendías, pero no lo entendías. Y los sacramentos son tales, ¿no? Pero ahora entiende el sacramento como tal, ¿no? Entonces no regresé. Cambian de sacerdote y llega un párroco, que era su primera parroquia, el padre Víctor Daniel Hernández Alcázar. Para esa época a mí me encanta jugar fútbol, ¿no? Yo amo el fútbol, ¿no?
Jugando fútbol me fracturé el pie izquierdo. Entonces me llevó a estar en cama. Y el padre cuando llega ahí a su parroquia, mi comunidad es una de las comunidades más grandes de la parroquia de Loma Grande. Entonces empezó a visitar los hogares. La casa de mis papás está muy cerca de la iglesia. Entonces fue como la cuarta o quinta casa que visitan. Y cuando pasa a la casa de mis papás, yo estaba en cama. Mi abuelita materna, hablaba hasta por los codos, ¿no? Entonces cuando llega, padre, tenemos un enfermito, ¿no? Pero es la oveja negra de la familia, ¿no? Ya no sabemos qué hacer con él, ¿no? Entonces ni a la iglesia va y demás, es muy rebelde y inquieto. La adolescencia, estamos hablando de 12 años, ¿no? Entonces dice el padre, sálganse, lo quiero confesar. El padre, pero es que yo no me quiero confesar, ¿no? O sea, la confesión que tuve fue cuando hice la primera comunión, que estaba uno más nervioso porque la primera vez se confesaba uno. Yo no quiero confesarme. Que más que confesión fue, la pregunta fue, en lugar de, ¿cuáles son tus pecados? Pues, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando en ti? Pues te echas a llorar, ¿no? Porque fue un desahogo, ¿no? O sea, Nadie te había hecho esa pregunta en ese exacto, momento. ¿no? Alguien que se preocupe por ti, cosa que fíjate que en los pueblitos muchas veces, no sé, por la formación de nuestros padres de familia, lo que sea, poco está ese contacto, ¿no? Y más como son familias numerosas, a veces el que, pues tiene calzado, tiene que comer, tiene donde dormir, pero esta parte humana, ¿no? Y más estos cambios de la adolescencia que son fuertes. Pues te iba en la confesión, fue el escucharme, te echas a llorar y demás, y me dice, cuando empieces a caminar, vengo por ti y te vas a un retiro. Entonces, empiezo a caminar, todo recuerdo, viernes 12 de agosto, ¿no? Ahí estamos hablando ahí como del 98, 99, 2000 más o menos. Tenía un bochito verde, me recuerdo. Llega y ya empecé a caminar, ya dejé la muleta y demás. Y llegan por mí. Padre, pero es que aún no he compuesto mi maleta. Y mi mamá, ya está. No, plan con maña, ¿no? No tengo para la entrada, ayuda de mis tíos. Yo te doy. No. ¿Quién me lleva? Acá venimos por ti. Entonces me llevan, fui a la comunidad del Suchil, 3 días de encierro, de renovación carismática, y llego y me espanté. Porque toda parte de tantos alabanzas, prédicas, digo, es algo que no estás acostumbrado, pero que en 3 días empiezan a tocar fibras humanas y te empieza a gustar, ¿no? Termina el retiro, lo que me gustó mucho fue el encuentro, la clausura, porque termina con la Eucaristía, nos formaron, recuerdo, cerrando los ojos y demás, Padre Victorino guiando y demás, cuando dice abran los ojos y te encuentras enfrente a tus papás con un ramo de flores. Y para mí fue la parte significativa, quizás la primera parte afectiva que te encuentras, ¿no? Y que te abrazan y, pues te echas a llorar, ¿no? Entonces termina y el Padre Víctor Daniel me pone, hizo grupos que le llamaban células, de 7, 8 integrantes. Y tú vas a ser el coordinador. Ya te empieza a involucrar, ¿no? Y nos reuníamos los lunes en la casa de alguno de ellos, íbamos rotando, y era compartir el evangelio del domingo. O sea, pues eso te lleva a empezar a conocer lo que es la Biblia, y ahora cómo se maneja, ¿no? Y ahora cómo se explica. Estamos hablando, salgo en agosto, en diciembre me dice, hay un preseminario. ¿Y eso qué es? Es igual un retiro, nada más que se en Orizaba. Y que fuimos 4 compañeros, y llego y empiezan a hablar la parte formativa, que el primer preseminario, en ese entonces era la parte antropológica, ¿no? Entonces empieza esa parte de la antropológica y como que empieza a generar curiosidad, ¿no? Y de ahí el padre ya no me pone de coordinador de célula, sino que me pone coordinador de la parroquia, ahí de la Grande, de los jóvenes, visitar las comunidades y demás. Entonces como que empiezas a tener, ¿no?, un poquito más contacto. ¿Qué edad tenías? Estamos hablando de 13 años, ¿sí? 13 añitos. Y ya me empiezo a involucrar. Solo fui 6 meses coordinador, porque en junio, cuando dicen se abre el seminario, ya acá en Orizaba, ¿no? Entonces voy al preseminario de Semana Santa, no fui, solo fui al tercero. Y entonces empiezan, recuerdo que el padre Juan Vázquez expusieron el Santísimo y nos turnaron las horas para ir pasando al Santísimo. Y estaban dando entrevistas. Y recuerdo que en ese entonces fue Monseñor Hipólito, que era el primer obispo, a entrevistarnos. Y a mí me tocó entrevista con él.
Estamos hablando que 13, 14 años empieza el discernimiento. Y me dice, ¿ingresas al seminario? Le digo, sí me gustaría, pero le tengo miedo a algo, al estudio. Digo, porque pues yo vengo de un pueblito en donde sí hay una gran carencia en la parte educativa. Estudié en una telesecundaria, ¿no? Donde una maestra te daba todas las materias, donde llegaba a las 8 de la mañana, una clase de 8 a 9, de 9 a 10 que iba a desayunar, de 10 a 11 el receso, de 12 a 12 y media se tenía que retirar porque tenían que caminar 40 minutos para tomar el camión. Entonces ibas con muchas lagunas. Yo le decía eso, precisamente, me cuesta mucho. Y utilicé una palabra que hasta la fecha la recuerdo mucho. Yo para el estudio soy un burro, ¿no? Y me decía Monseñor, tenía su Biblia, y me puso a leer el texto bíblico de Sansón. Cuando lo van persiguiendo y encuentra una quijada de burro y mata a 1000, ¿no? Filisteos. Y me dice, hijo, tú me dices que eres un burro. ¿Te imaginas que hubiese hecho Sansón con el burro completo? Si con una quijada mató a 1000, ¿qué hubiera hecho con el burro completo? O sea, ¿qué haría nuestro Señor con el burro completo? Tienes razón, ¿no? Ah, pues va, sí me animo, ¿no? Y ahí está, el sí. No sé si ya ven esta parte del acercarnos un poco más, ¿no? A Dios. Llegó al seminario, ingresé al seminario menor, me tocó ser de las primeras generaciones ahí en la parte formativa. Cursé el seminario menor, curso introductorio y primero de filosofía, me tocó hacerlos en Jalapa. Y de ahí me regresan a filosofía, culmino la filosofía y cerramos esa etapa formativa o experiencia del seminario. Que yo creo que ahí es donde se viene a dar la parte de la madurez en el ámbito humano, porque de verdad que muchas cosas que sanar en la parte humana, ¿no? En la parte intelectual yo sufrí mucho en el menor, el primer año, porque efectivamente las carencias que traía, pues se vieron reflejadas. No es que no tengas la capacidad, sino que hay muchas lagunas que de aquí que te pones al ritmo, cuesta, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, mi primera clase de inglés, el maestro dio toda la clase en inglés, no entendí nada, pues yo no llevé inglés. Y entro a la segunda clase de computación, ni siquiera sabía cómo prender la computadora, ¿no? Mientras que había compañeros juntos que con las dos manos, y yo, ¿y aquí qué? ¿No? O sea, ¿dónde la prendo? Nada, ¿no? Entonces, empezarle a agarrar el ritmo cuando ya tienes compañeros en el seminario que sí lo saben hacer y más, cuesta mucho, ¿no? Y eso implica desanimarte, desesperarte, mejor me regreso al rancho, esto no es lo mío, ¿no? Y se sufre. Yo recuerdo que incluso fui con el padre Juan, mi formador ahí en el menor. ¿Sabe qué, padre? Yo me voy. Aquí no puedo. Por orgullo, quédate un semestre. Por orgullo, o sea, inténtalo. No te vayas sin haberlo intentado, ¿no? Va, y yo le agradezco mucho a él, le tengo mucho aprecio porque, por ejemplo, inglés, él lo estudió en Inglaterra, ¿no? O sea, el inglés lo conoce muy bien. Y ahí nos tenía en su oficina, en el pizarrón, y repasar, ¿no? Yo recuerdo que la boleta cuando llega, hasta me dice, tú pareces el anticristo, ¿no? 666, ¿no? Pero ya es un logro. Y llega la segunda y subes a 7.5, sacas 8, ¿no? De tal forma que cuando terminé el seminario menor, hasta sentimos bien porque la mayoría de mi grupo, los compañeros, ya exentábamos las materias, ¿no? O sea, ¿cuál presentas? No, pues exentamos. Entonces ya le agarraste el ritmo, ¿no? O el hilo por donde va la parte del estudio. Se le sufre, sí, porque reprobábamos una materia y era un domingo sin salir. Y todo el día a estudiar. Era cuestión de hacer hábitos. Les digo, por eso en la parte, yo estoy muy, muy agradecido con la institución seminario por toda la parte formativa que se da. Hay muchos jóvenes a lo mejor que nos están viendo, papás o familiares de jóvenes con una inquietud hacia el seminario. ¿Tú les recomendarías ingresar si tuvieran esa inquietud? Claro, sí, 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 tiene muchas, muchas ventajas. Fíjate que eso compartí hace poco con algunos sacerdotes. Obviamente el seminario, la institución seminario, la prioridad ha sido creado para la formación de los futuros sacerdotes, pero también forma buenos laicos, ¿no? O sea, da muy buenas bases, ¿no? Si quieres una institución en la cual hay una formación integral de calidad en las distintas dimensiones que trabaja, es el seminario. Y también en esa parte de ir creciendo, desde mi experiencia también ha sido un medio en donde convives con compañeros que hoy terminan siendo no solo amigos, familia, ¿no?
Estaba viendo unas fotos que tú publicabas por ahí en tus redes personales y veía yo alguna con el padre Víctor, con algunos excompañeros del seminario, ¿no? Que después de, ¿cuántos años estamos hablando que saliste del seminario? Más o menos 13, 14 años. Después de 13 años todavía te reúnes y compartes con ellos, no sé, un café, Sí. como ahorita nosotros, ¿no? Pero se crean lazos fuertes, ¿no? De amistad, de hermandad. Claro. Sí, te decía, es un medio en el cual, o sea, del compañerismo, porque todos llegamos neófitos ahí, ¿no? Pero en el compartir, ¿no? Se van conociendo, ¿no? Y reitero, termina siendo muy buenos amigos, que hasta la fecha algunos consideras familia, ¿no? Y que si se deja uno de ver, pero te encuentras ya, es significativo, o sea, porque inmediatamente te hace retornar al momento tan agradable que ha sido la parte de la formación, ¿no? O sea, recuerdas y demás. Y eso, a la pregunta que me hacías, ¿recomiendas que ingresen? Sí, porque hoy los encuentras en la parte de la docencia, en la parte de creando podcast, ¿no? En instituciones, como predicadores, ¿no? O sea, haciendo apostolados muy loables. O sea, el seminario te marca y te marca para bien, ¿no? O sea, en ese sentido, los jóvenes que tengan la inquietud de verdad no se arrepentirían de la experiencia que tengan del seminario. Si no es por la parte del sacerdocio, de verdad que les deja muy buenas bases para el ámbito profesional. Pero el seminario te da bases, desde la parte académica, te da bases, desde la parte humana, desde la parte espiritual, desde la parte pastoral. O sea, en la parte formativa, cuando te mandan de misión, llegas y conoces realidades, familias que te tocan el corazón, ¿no? Llegas y ves una forma de manifestar su fe que pareciera que uno es el que va a evangelizar y no es cierto. Sales evangelizado tú. Llegas y te abren las puertas de su hogar y pásele. No, dices, esto es de Dios. Y entonces entiendes el evangelio cuando dice aquel que deje padre, madre, familia, no se quedará así. ¿Y cuántos papás no tienes cuando llegas a misión? ¿Cuántas mamás? A todos, a cada hogar que pasas, se desviven por el seminarista, ¿no? No eres sacerdote ahora en la parte profesional, llegas y hay muchas cosas que ya no se te dificultan. Y si hay que estudiar como profesionista, el seminario te da un hábito de estudio y bueno. Que si me ponía yo nervioso para hablar en público, en el seminario lo pierdes, ¿no? Hay muchas actividades que te ponen que te marcan, ¿no? Para esa área y que te prepara para ahora en los apostolados en los cuales nos estamos desenvolviendo, ¿no? Y es una etapa, quiero entender, a la luz de lo que tú nos compartes, que también reconstruye. Tú utilizabas una frase de que a lo mejor tu familia se refería a ti como la oveja negra, ¿no? Y ahora seguramente tu familia muy orgullosa de ti por toda esta evolución personal, espiritual, incluso profesional que has tenido, ¿no? ¿Por qué? Permíteme entrar un poquito en eso. ¿Por qué? ¿Cómo era ese Cándido de adolescente, de niño, que de pronto fue tan rebelde? Quizás como somos varios hermanos, yo sé, por naturaleza he sido inquieto, yo he sido inquieto por naturaleza, ¿no? Eran 6 hermanos, ¿no? Cómplices, sí. Yo creo también, ¿no? Sí, ¿Se llevaban mucho tiempo de diferencia? 2 años, cada uno nos llevamos 2 años, ¿no? Pero en mi caso, desde chico he sido, te digo, inquieto, no he sabido estar quieto y demás, ¿no? Entonces con mis hermanos, por ejemplo, los mayores, entre ellos está la religiosa, ¿no? Y ir al convento, hermano José Luis metido en renovación, ¿no? Mi papá ministro, mi mamá que de las hijas de María y demás. Entonces cuando era la iglesia, pues iban todos, menos yo, ¿no? Y ahí voy, ahorita llego, pero no llegaba, ¿no? En las clases, yo recuerdo estaba la iglesia, estaban los atrio, también los arbolitos. A veces escondía la mochila y no entraba a clases, ¿no? Y con los amigos, porque Texmola está cerca de Loma Grande, a echar retas de fútbol a Loma Grande. Entonces ya calculábamos la hora de que terminaban las clases, pasábamos al atrio, tomábamos las mochilas y a casa. ¿Y cómo te va en la escuela? Bien. ¿Pero cuál? No, si no. Ganamos. No, exacto, ¿no? Gol, metí gol. Sí, no he sentido, Y entonces, pues como que te vas desconectando desde la parte religiosa, ¿no? Te llaman la atención y como que entras en choque, ¿no?
¿no? Y el que permiso para esto y decía no, y yo me iba, bueno, pues si no me dan permiso, pues yo me voy, ¿no? O sea, negativo hasta para esas cosas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque era una familia bastante religiosa, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, vamos, tenías una hermana ya en el convento. ¿Cómo es tener una hermana que es religiosa? Fíjate que primero dolió un poquito cuando se fue, Uh-huh. sobre todo porque uno en el pueblo no está uno acostumbrado a salir, ¿no? Pero sales 2, 3 días y ya extrañas y no te hallas, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo mucho cuando se fue mi hermana, ahí quien hace la labor de convencimiento fue un seminarista, ¿no? Desconozco si ahora sea sacerdote, pero cuando dice me voy, y de pronto ves que se despiden y los papás dan la bendición y los abuelos le echan la bendición y llegas y acostumbrado en la mesa y ya no la ves, ¿no? Esa es la parte, vamos a decirlo, afectiva humana. Pero después una parte muy enriquecedora porque entonces ya alguien te da un discurso distinto, ¿no? Desde el trato y cómo están y llegaba en vacaciones y vamos a rezar el rosario. Chingados, ya. ¿Qué pasó, no? Uh-huh. ¿No? El trato y la forma en que te aconsejan, la forma en que se te dirigen a ti, ya ves que es distinto. Entonces empiezas a sentir hasta un orgullo, ¿no? Y las ves de hábito y es distinta, ¿no? ¿Y algo te llamaba en tu interior cuando la veías? Pues así como para vocacional, ¿no? ¿No? O sea, en ese sentido, pero sí como que te sentías hasta orgulloso, ¿no? Decir, si yo soy la oveja negra, está el orgullo de la familia, ¿no? Empatamos, Pues, ¿no? ¿no? O sea, ya la familia está equilibrada en ese sentido. Pero bien, fíjate que pues sentía bien. Y aparte de que mi hermana, en ese sentido, es muy, muy dedicada, o sea, convencida de lo que quiere, ¿no? Y de que dijo sí hasta la fecha. Entonces, ya después tú entras al seminario. ¿Ella qué te decía cuando estabas? Cuando se entera que yo iba a entrar al seminario, de hecho hasta mis papás se sorprendieron, Uh-huh. porque van por mí a la clausura, ¿no? Del preseminario, Uh-huh. y dice el padre Juan, vamos a presentar a los que entran. Y pues me levanto, ¿no? Mi papá ya era diabético, si no, desde ahí se le hubiese dado la... Entonces, oye, ¿es en serio? ¿Tú? Yo, pues sí, ¿no? Y termina el preseminario domingo. Nos dieron como una semana, porque entramos un martes 31 de julio. A las 10 de la mañana. Tienen una semana ya nos dan la lista, esto es lo que tienen que llevar y toda una semana, seguro que quieres entrar, o sea, no, pues tú no, ¿no? O sea, como que, y mi mamá, dijo, adelante, ¿no? Lo que necesites, adelante, como que la mamá siempre ahí está, ¿no? En ese apoyo, se desvive por los hijos, ¿no? Pues qué mamá no se va a desvivir por los hijos, ¿no? Y ya, yo recuerdo cuando ingresé, ¿no? Y empieza a sufrirle porque en casa no estás acostumbrado a que tender una cama, y allá hay que tender. ¿Cuándo se va a ver que uno lave su ropa? Y allá hay que lavar tu ropa, planchar, ¿no? O sea, ¿qué horas, no? Entonces, pues se da en la parte de... Llegué desconociendo muchas cosas en el seminario, ¿no? Muchas cosas, reitero, que sanar, que entender. Que yo creo que, reitero, providencialmente, en esa historia de salvación, ¿no? Uno va entendiendo todos esos acontecimientos por los cuales Dios salva. Porque yo solo estaba esperando terminar la telesecundaria e irme a Estados Unidos. Que es algo, no sé si todavía, pero es como que un proyecto, una visión de Sí, vida, sí, sí, ¿no? sí, para allá en el rancho, sí. Ajá. Entonces eso era, digo, termino la telesecundaria, terminé de 15 años y vámonos. Entonces ese era el gran proyecto, ¿no? Irte de mojado a Estados Unidos y trabajar, construir tu casa, hacerte algo y retornar, ¿no? Y cambié eso, ¿no? O sea, entonces digo, pues voy al seminario, ¿no? Y reitero, en esa historia de salvación que pues Dios te llama, no sabes para qué, ¿no? Ahora lo vas entendiendo, ¿no? El que, en mi caso, yo veo el que si no fue para ser sacerdote, pues ya de suyo, el que sanes muchos gritos internos, ya es ganancia. El que termines creyendo en Dios, ya no por lo que te dicen, porque muchos somos católicos, pues porque nacimos en una familia católica. Uh-huh. No, ahora ya por lo que tú vas estudiando, comprendiendo, viendo en tu vida, ya es distinto, ¿no? Ya empiezo a creer de una distinta manera, ¿no? El que vayas conociendo también, ¿no?
estaba viendo, qué bueno, o sea, y de pronto, ¿qué sería de mí si me hubiese ingresado al seminario? ¿No? Pues veo el modus vivendi de muchos de mis paisanos y siguen ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y la aspiración de vida, pues ahí se quedó, ¿no? Y yo no, ¿no? En lo que no quería, lo que no me gustaba, quizás fue por desconocimiento, ¿no? Me recuerdo ahí a San Agustín en sus confesiones, ¿no? Tarde te amé, tarde te encontré, yo que te buscaba fuera de mí, tú estabas dentro de mí, no solo de oídas te conocía, ¿no? Pero hoy en día vas conociendo y yo creo que eso te va ayudando para querer compartir esta parte del Evangelio, ¿no? Algunas personas, valdría la pena a lo mejor ponerlas también en contexto. El seminario menor es una etapa de formación que abarca la etapa de la prepa, ¿no? Preparatoria. Preparatoria, bachillerato, Sí. según se conozca en algunos lugares. El curso introductorio o propedéutico es un tiempo de, digamos que de puente, ¿no? Entre... Sí. En algunos, por ejemplo, religiosos le llaman noviciado, como es el noviazgo, el enamoramiento, ¿no? Ese año te enamoras de Cristo, ¿no? Y ya de ahí viene una etapa de formación filosófica. Que aquí en esta diócesis es de 4 años, ¿no? En muchas diócesis es así, y después viene una etapa de teología y una etapa por ahí de inserción pastoral que tienen los estudiantes de teología y después ya las órdenes sagradas, etcétera. Tú cursaste seminario menor, curso introductorio y la parte filosófica. La parte filosófica, como seminarista. Como seminarista. Terminaste la parte filosófica, te titulaste. ¿Y después qué, no? Ajá, ¿qué pasó? Dejo el seminario y yo recuerdo... Digo, perdón que te pregunte esto, porque yo veo que hablas con mucho amor de esta etapa de tu vida, ¿no? Sí, por eso te lo pregunto. A mí en la institución seminario me marcó mucho, o sea, y a la fecha le guardo un profundo cariño, porque hoy me formé, ¿no? Hoy soy docente ahí en el seminario menor donde yo me formé, y siempre es como que recargar baterías, ¿no? Bueno, dejo el seminario, mi papá recuerdo que pues como que se incomodó un poquito, ¿no? O sea, quizás ya me vislumbraba como sacerdote, ¿no? Recuerdo mucho mi mamá, ¿no? Mi mamá dice, hijo, yo no quiero un hijo sacerdote, yo quiero un hijo feliz. Solo asegúrate de ser feliz, ¿no? Para eso entonces mi papá ya estaba delicado, la diabetes iba haciendo su labor, ya después de 30 años con diabetes, ya se iba viendo delicado. Mi papá falleció un 22 de diciembre. 2 días antes a todos nos llamó para darnos la bendición. Y ahí viene el por qué soy docente hoy en día. Entonces, cuando yo pasé, mi papá me dice, de ti no me llevo ningún pendiente. Hoy en día no eres un mal hijo. Eres muy noble, eres buen muchacho y demás. Solo te voy a pedir una cosa. Dame el gusto de ver a uno de mis hijos desarrollado como profesionista. Dame el gusto de ver que el esfuerzo que hice acá, porque en el rancho no es fácil sostener los estudios, realmente. Pero al día en ese entonces te lo pagaban a 80 pesos, 90 pesos, ¿no? Con varios hermanos y aún así pagarte colegiaturas y todo lo que necesitaras. Yo no sé cómo le hacen los papás, ¿no? Pero te dicen, tú no te preocupes. Los que se preocupan son ellos, ¿no? Pero eso, dame el gusto de... Entonces eso me quedó bien marcado, ¿no? A los 2 días muere. En un diciembre, bueno, precisamente en ese año, lo sepultamos 24 de diciembre, pasa el año nuevo y me marca Padre Román, que fue mi espiritual y demás. Oye, Cándido dice, solicitan un maestro para formación humana en un colegio, ¿no? De hermanas Josefinas y demás. ¿Te animas? Pues va. Entonces yo llegué un 3 de febrero allá al colegio. Pues, nada pierde por ir a ver. Y me dice la directora religiosa, ¿qué formación tienes? Pues tuve 8 años en el seminario. Con eso. Yo sé qué gente forma el seminario y qué clase de tipo de instituciones. Con eso. Vete que te den tu horario. Yo, ¿en serio? Sí, o sea, nomás. Así. Y entonces, ¿por qué me preguntabas? Veo que guardas mucha gratitud al seminario. Sí, porque ya desde la entrevista de trabajo, ¿no? Entonces entro por formación humana y de pronto, oiga, ¿y podría usted dar filosofía? Pues sí, porque estudié filosofía, ¿no? ¿Ética? Pues sí, bueno, ética, ¿no?
Formación humana, pues sí. Etimologías grecolatinas, pues llevamos latín y griego, ¿no? Entonces se van dando muchas cosas, y que, reitero, la formación te marca, empiezas a hacer tu trabajo y bien, gracias a Dios, empieza bien. Y me dice la directora de bachillerato, oiga, necesitamos a alguien para coordinador de pastoral. Y ahí empieza mi involucramiento más en el ámbito pastoral y que es el apostolado que hoy estoy desarrollando. ¿Te animas a la parte pastoral? Digo, sí, con gusto. Y empezamos a hacer el proyecto de pastoral, una pastoral educativa. Si ya de suyo no es fácil la educación hoy en día, o sea, la educación tiene muchos desafíos. Ahora, educar y evangelizar es una tarea aún más difícil, ¿no? El colegio es un colegio con inspiración religiosa, donde los fundadores son un sacerdote y una religiosa, padre José María Vilaseca y madre Cesarita Ruiz de Esparza. Y obviamente... ¿Cómo se llama el colegio? Colegio Covadonga, ¿sí? Colegio Covadonga. Tiene 4 niveles: jardín, primaria, secundaria y bachillerato. ¿Solamente está aquí en Orizaba? No. Las hermanas Josefinas tienen incluso en varios países, ¿no? De sus apostolados son la educación, casa del migrante, hospitales, tienen colegios en Angola, en África, en la parte de la misión, ¿sí? Entonces, son ahí sus apostolados. Nosotros pertenecemos a la provincia de Santa Teresa. Acá en México hay 5 provincias. Nosotros pertenecemos a la provincia de Santa Teresa, que implica que está Veracruz, Puebla, Mérida, Huejotzingo, Ixtmo de Tehuantepec, Tlachichuca. Y acá obviamente Orizaba. Son los que estamos en la provincia de Santa Teresa. Y así hay demás provincias. Hay colegios que tienen desde maternal hasta maestría, ¿no? Wow. Entonces, en esa línea. Y todos desde la parte... con un carisma josefino. ¿Cuál es el ideal de estos colegios? Padre Vilaseca y Madre Sarita, el carisma es el cuidado de la vida. O sea, los colegios josefinos están para el cuidado de la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Y Padre Vilaseca decía que en mis colegios se les enseña el modo de amar. El modo de amarse, el modo de amar al prójimo y el modo de amar a Dios. Para eso están los colegios. Y en la oración de Padre Vilaseca él decía, mándame a todas aquellas personas que tú quieres que yo les enseñe el modo de amar. Ahí entramos en conflicto los docentes cuando, que estés inquieto, ¿no? Ahí está tu apostolado, ¿no? O sea, lo más fácil sería aplicar el reglamento y hay que expulsarlo, ¿no? Pues sí, si desde la parte educativa sí, y la parte evangélica. Claro. Y entonces él dice, cuando en estas situaciones, háganse la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que vino a hacer Jesucristo? Caray, dices, tiene razón, ¿no? ¿Cómo corrigió? ¿Cómo enseñó? ¿Cómo orientó? ¿Cómo guió? Pues esa es nuestra tarea, ¿no? Entonces trabajamos algunas máximas. De Madre Cesarita, Dios me ve. O sea, lo que vas a hacer, hazlo porque Dios te ve y no para juzgarte. No. No estás solo. Y si Dios te ve, pues dale el mejor espectáculo de tu vida. Y es una tarea en la parte de apostolado, no solo nosotros los josefinos, todos. Familias, de todos. Dios me ve. Eso implica un grado de integridad, de honestidad. No tengo que copiar en el examen. Dios me ve. Sé íntegro, ¿no? Todas nuestras máximas, hacer siempre y en todo lo mejor. Eso es la santidad. Santa Teresita decía, la santidad está en la realización de las cosas pequeñas, pero hechas con amor. O sea, yo siento que nuestra realidad en cualquier área sería mejor si cada uno lo que nos toca hacer lo hiciéramos bien. Hacer siempre y en todo lo mejor. Un cristiano no se puede prestar a la mediocridad. Al ahí se va, ¿no? Ahí Sebastián lo compone. Pues no, porque la santidad no puede ser eso, ¿no? Otra de nuestras máximas, estar útilmente ocupado, ¿no? Por ahí Santa Teresa, ¿no? La mente es la loca de la casa, decía, ¿no? Dale trabajo, ¿no? Entonces, estar útilmente ocupado, siempre haciendo algo productivo, ¿no? Madre Cesarita, otra de sus frases, ¿no? Si Dios lo quiere, yo también lo quiero. O sea, y ese Padre Vilaseca tiene una obra, Conformidad con la voluntad de Dios,
O sea, todo cristiano hemos de aprender a configurar mi voluntad con la voluntad de Dios. O sea, yo quiero esto, pero Dios, ¿qué quiere? A veces nos olvidamos preguntarle, ¿no? Quiero este proyecto, quiero hacer esto y esto y esto, ¿no? Bueno, ¿y tú, Dios, qué quieres? Recordarás el Evangelio cuando dice este señor que se pone en bodegar y demás, y ahora sí, comamos, ¿no? Y que dice, insensato, esta misma noche morirás, ¿no? Ahora, Dios me pide esto. Nos toca ser dóciles también, que a veces queremos hacer nuestra voluntad. Pues en el colegio, en esa línea de trabajar, configurar mi voluntad con la voluntad de Dios. Y en cualquier apostolado, reitero, yo siento que no solo es en los josefinos, es para todos. Claro. ¿No? Otra de sus frases de Madre Sarita, me muero, pero atrás no vuelvo. Claudicar no. No es que ya probé, ¿no? O sea, los que estamos metidos en la evangelización, no, pues es que aquí sí, ahora ya no y demás. No, el mismo evangelio, ¿no? El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Y si pudiéramos preguntar que en los diversos apostolados, los que estamos ahí evangelizando y demás, ¿quién no tiene crisis? ¿Dónde no hay conflictos? ¿Dónde no hay roces? ¿No? Me muero, pero atrás no vuelvo. Ahí va la parte del apostolado josefino. En nuestro caso es en la parte de la educación. Hoy en día, bueno, estuve como coordinador de pastoral, 12 años coordinando pastoral. Echamos a andar un proyecto muy, muy bueno para la formación integral de nuestros alumnos. También en escuela de padres, trabajar con los papás, con el personal docente, con el personal administrativo. Y llevo año y medio que me pidieron ahora estar como director. Ya no coordinador de pastoral, sino ahora en la parte como director. Pero sí cuidando y velando esta formación. Eso me ha ayudado, bueno, en la parte pastoral, desde ese momento, como Dios es tan grande que entro a trabajar y me ofrecen beca para hacer la maestría en innovación pastoral en Puebla, en Lopaetz. Y una experiencia muy grata, todo en el ámbito pastoral, ¿no? Y el compartir. Hoy en día ayudo a sacerdotes, ¿no? Para formación, porque la maestría tiene el perfil de formador de agentes de pastoral. Y catequistas, ministros, lo que sea que se trate de poner el granito de arena, pues adelante, vamos a compartirlo, ¿no? Termino la maestría, estoy cursando otra en Dirección y Gestión Educativa. Hay que aprender a ser director, ¿no? O sea, el hecho, no me puedo confiar en el que, pues ya tengo el puesto y aquí me quedo. No. Hay que seguirse actualizando, hay que seguirse noteando. ¿Por qué? Porque el apostolado tiene que ser mejor, ¿no? Y es curioso ahora que lo mencionas, cómo el seminario, incluso tu formación en casa, ¿no? Puede decir, esa ternura con la que tu mamá te hablaba y te sembró frases, tu formación, ya decía yo, en el seminario, en la filosofía, te han ido llevando a tener esta visión de que en donde estés, o sea, no es el final, o sea, no es la meta, sino que también hay que prepararse para ahí donde estás llegando, porque a lo mejor hay quien tenga, como en tu caso, ya el perfil moral, vamos a decirlo, las habilidades, las intenciones, pero también falta reforzarle en lo profesional. Por eso mismo ahora esta maestría, ¿no? Que estás realizando. Sí. Dios mediante terminamos en junio y lo que apunta es el doctorado en educación, ¿no? Y a lo que yo voy, Iván, es cómo Dios se va dando eso. Aquí hago un paréntesis que vino, si ya el suyo, la formación previa me marcó, pero la pandemia a mí me vino a marcar más, porque el 7 de abril del año pasado yo enfermé de COVID y me vi mal. O sea, del 7 de abril al 3 de junio, que fue cuando me dieron de alta, sí fue una etapa difícil, ¿no? Fiebre a 41, 42, ¿no? Mi oxigenación que bajó a 75, se necesitó de oxígeno, alergia, mal. El colegio donde yo laboro es dedicado como santo protector a San José. Entonces, en casa, su casa, tengo una imagen de San José que me regaló una hermana Josefina. En la enfermedad, en el problema, ya no se vienen aquí a santo a encomendarse ni qué promesas hacer, ¿no? Y yo le decía a San José, si sano, ya no me contaban, ¿no? Si sano, me gustaría ser un laico, que los días que me queden de vida,
consagrarlos para evangelizar y hablar de ti. Y por medio de ti, llevar a las personas a tu Hijo Jesús. Pues todavía me aventé otro mes en terapia, pero fui recuperándome, ¿no? Gracias a Dios, el 3 de junio me dan de alta, así, con secuelas, que hasta la fecha sigo padeciendo y demás. Pero lo curioso, fíjate, bueno, leía la vida de Santa Teresa, y ella decía que de joven enfermó, tanto que los médicos dijeron, aquí ya no hay nada que hacer. Y ella dice, dejé de encomendarme a los médicos de la tierra y empecé a encomendarme al médico del cielo, bajo la intercesión de San José, ¿no? Y sana, ¿no? Y entonces ella dice, por curiosidad, si ya no es por devoción, por fe, por curiosidad, encomiéndenle algo a San José. Denle la oportunidad de ver lo grande que es este santo. Dice, a algunos santos se les dio la oportunidad o la gracia de interceder en algunos aspectos, ¿no? Pero a este santo en todas, ¿no? Encomiéndanle algo. En su vida me llama mucho la atención que cuando la ponen de superiora, sus hermanas no la querían. Y hasta la fecha está la imagen que le llaman San José Parlante, ¿no? Porque decía, bueno, ya me pusieron de superiora. Tú te vas conmigo porque tú bien sabes que no me quieren y yo no quiero ir. Entonces cuando salía, le decía, te encargo a mis hermanas. Regresaba y dicen que en sueños le contaba lo que las hermanas habían hecho. Por eso a la fecha le llaman la imagen de San José Parlante, que tenía ahí en su escritorio. Y ya el otro día, oye, es que hiciste a tal hora y demás. ¿Cómo se enteró? ¿No? Pues bueno, hay que hacer la parte de San José. Digo, entonces, sano, me dan de alta, regreso al trabajo. Yo iba con la intención de renunciar a pastoral, porque digo, las secuelas y demás, entonces necesitaba tiempo para mí. Pero no, la encomienda que era, ¿sabe qué? Si efectivamente ya no lo quiero en la pastoral, pero ahora lo quiero como director. Y me acuerdo, híjole, ¿qué me manda a prometerle a San José? Bueno, y ahí yo como ya el personal tengo por filosofía que donde me inviten a hablar de Dios, jamás voy a decir que no. A menos que de veras no se pueda. Entonces terminó, llego al colegio, me piden estar en dirección. Sí, es cierto, se lo promete San José, va. Pasa una semana y me habla un padre Eduardo, dice, oye, ¿puedes compartir una plática al presbiterio de Orizaba sobre San José como padre educador? Digo yo, si están mis maestros, están mis formadores, ¿qué les voy a decir? ¿No? O sea, da miedo. Y me acuerdo, quiero ser un laico que se dedique a hablar de ti. Sí, va, dentro. Y así, entonces le digo, sí es cierto, yo le prometí algo y no lo estoy cumpliendo. Diseñé 12 talleres sobre San José y solo los voy a poner en mi estado de WhatsApp. Y quien me pregunte le doy información. No, pues ya me llevó a conventos, ya me llevó a parroquias, ya me llevó a grupos juveniles, ¿no? Que sin buscarlo, sin promoverme, ¿no? Me buscan. Hay hambre, ¿no? Hay ganas de conocer. De conocer. Sí. Entonces, eso viene a marcar un poquito más. Dios no te deja solo. Dios sabe que incluso uno en su vida personal lleva uno muchas crisis, lleva uno muchas limitaciones, muchas dificultades, ¿no? Y a veces uno, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? Si tú bien sabes cómo vengo y demás. Leía un texto muy bello del cardenal Francisco Javier Bantán, Testigos de Esperanza. Y uno de los temas esos son los ejercicios espirituales que da la curia romana en presencia de hoy en día San Juan Pablo II. Y él dice, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y más aún en esos renglones torcidos, porque hace ver más su gracia a ella. Entonces, si él pudo, si este renglón torcido pudo, o sea, esto sí es gracia de Dios, ¿no? Sí. Y efectivamente, gracia y misericordia de Dios, ¿no? Es una lucha, sí, pero también una lucha, creo que reconfortante mucho, porque apostolado que realizas, charla que das, y te hace sentir bien. O sea, te cansas físicamente, pero el alma, ¿no? O sea, de permitirle al alma que se encuentre con el amor del alma que es Dios. Eso es muy reconfortante también. O sea, hoy en día dirían, bueno, ¿y qué loco? ¿Se puede hacer un podcast para evangelizar? ¿O qué no? Pues alguien que quiere compartir el amor, ¿no? Y un amor que te ayuda, tu vida personal, ¿no? Tu vida familiar, tu vida social. Y lo que decías, ¿no? Sé cómo está nuestra sociedad, mal, en muchas áreas, ¿no? El gran ausente es Dios. Sí.
¿no? O sea, el gran ausente es Dios, ¿no? El que nos dé identidad, nos dé sentido, ¿no? Nos recuerde que vale la pena, ¿no? Encontrarnos con el Evangelio y ver y analizar con profundidad un texto bíblico y lo que Dios dice, ah, caray, sí toca fibras y llega, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que, pues si Dios nos da la oportunidad de colaborar en cualquier área, porque todos podemos colaborar, ¿no? Creo que ahí se entiende muy bien este texto del cuerpo místico, ¿no? Pues unos son cabeza, oídos, brazos, pero todos a fin de cuentas nos necesitamos. Y eso es la iglesia, ¿no? O sea, cada uno puede poner su granito de arena. Lo importante es eso, ponerlo. Me gusta mucho una frase de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Muchas veces creemos que lo que hacemos es como una gotita de agua insignificante, ¿no? Pero no nos damos cuenta que las grandes tormentas están conformadas de pequeñas gotitas, ¿no? O sea, si cada uno pone su gotita, hacemos una tormenta, ¿no? O sea, la cuestión está en hacerlo, ¿no? O sea, ¿yo qué puedo hacer? Dios nos da talentos, cada uno tiene un talento, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos falta hoy en día. Que cada uno, esos talentos que no son para esconder, sino para poner al servicio de los demás, lo hagamos, ¿no? Y yo creo que haríamos mucho en la evangelización, porque necesidad hay. O sea, desafíos hay, y muchos. La verdad que hoy en día hay muchos desafíos. Estamos por iniciar un proyecto con unos padres para el siguiente año sobre la cultura de la paz. Y me llama la atención porque lo que dicen los obispos, ¿no? O sea, nuestra sociedad, ¿qué es lo cual es el común hoy en día? Mucha violencia, secuestros, balaceras. Apenas veía, ¿no? Estos días asesinan a un seminarista de tercero de teología, ¿no? O sea, ¿cuántas familias no tuvieron que irse de casa porque un secuestro, ya no recuperaron un ser querido? Y la familia queda fragmentada, ¿no? Paz, paz es. Y es que vivimos en un ambiente ya así, donde nos hace falta eso, la paz, ¿no? Ya vivimos con la incertidumbre, caminamos con temor, en la ciudad que sea, ¿no? Aquí en nuestro país tristemente se ha acentuado mucho, pero hay muchos lados donde también se da, ¿no? Y aquí en esta región también ha remarcado mucho eso, ¿no? Es interesante este proyecto que cuéntanos un poquito más acerca de... Viene, lo que busca la iglesia es precisamente a partir de el ámbito de lo que se encuentra hoy en día de inseguridad, de violencia, que así como dice la lógica, lo que es evidente no necesita demostración, ¿no? Y de suyo es que el grito de la humanidad es paz. Ya lo decía Juan 23, ¿no? De ahí su encíclica Pacem in Terris, ¿no? O sea, paz en la tierra. Y benditos, dice él, benditos los que hacen la paz, ¿no? Hoy en día la iglesia lo que busca es eso. O sea, y se va a iniciar con unos conversatorios en las distintas áreas, con adolescentes, con jóvenes, con familias, con sacerdotes, con profesionistas, ¿no? Con universitarios. ¿Cuál es la visión que tienen en torno a y qué hacer? Veía en la reunión que teníamos de una comunidad que ya empezaron con los conversatorios, en donde las familias, fíjate interesante el que decía el señor que participaba en el conversatorio. O sea, si yo como padre de familia veo que mi hijo está actuando mal, hay que corregirlo, tengo que corregirlo. O sea, voy a ponerme en el papel de papá. Él decía, ni vamos a confiar en el Estado, ni por qué en la iglesia los sacerdotes están de paz. Además, yo como padre de familia tengo una obligación moral, ¿no? Como comunidad, él decía, si vemos que 2 o 3 adolescentes ya están en malos pasos, no podemos hacer caso omiso. Claro. Tenemos que actuar, ¿no? Como sociedad, ¿no? Porque es evidente, reitero, que hay mucha violencia, ¿no? Hace ya como unos 7, 8 años veían una noticia cuando veían de los lugares más inseguros del mundo. Y en segundo lugar aparecía Ciudad Juárez, ¿no? Caray, o sea, tenemos ahí un primer lugar, segundo lugar, pero ¿en qué condiciones, no? Claro. De violencia y demás, pues no. Entonces la iglesia lo que viene ahorita es, ¿qué vamos a hacer? O sea, es fácil echarnos la bolita, ¿no? Que es lo del pecado de la desobediencia, ¿no? Pues la serpiente, la mujer, ¿no? Pues el que se deje, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Desde la familia, ¿qué vamos a hacer para fomentar la paz? Como sociedad, ¿qué vamos a hacer para fomentar la paz? O sea, a lo que decía hace un momento, en el apostolado, en el área donde estamos.
en mi trabajo, a ver si hay un montón de grilla, a veces se aburre uno del trabajo por el ambiente. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para fomentar la paz? A lo mejor valdría la pena también comentar esto. Estos conversatorios, estos proyectos que se hacen de pastoral en favor de la paz, a veces habrá quien diga, no, es que me van a pedir que vaya yo a hacer algo a la iglesia. Pero es justamente esto de lo que mencionas. Es más bien sembrar una semilla que rinda frutos en tu contexto personal, ¿no? Sí, Ahí en tu casa empezar a fomentarlo. Yo veía una película apenas donde decía que ser padre es ser protector, ¿no? Y ese proteger a tu familia, a tus hijos, a toda tu familia, es justamente buscar en ellos la paz, ayudarles, corregir, ¿no? Formarse, también es de alguien que quiere proteger, porque no siempre tenemos todas las herramientas, aunque tengamos la mejor intención. Entonces, estos foros que se abren nos van a ayudar mucho para tener esas herramientas en nuestra vida personal, ¿no? Claro. Sí. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estudiar un diplomado que es en misionología. Y recuerdo mucho de mis profesores, Monseñor Juan Esquerda Bifet, que nos decía, muchas veces tenemos que hablar de Dios sin mencionar a Dios. Es un desafío. Y porque reitero, el decir, pues es fácil decir, bueno, ni soy sacerdote, ni soy religiosa, ni soy ministro, ni soy de liturgia. No. Porque esto es lavarse las manos. ¿No? En donde estás, ¿no? Habla de Dios sin mencionar a Dios. ¿Y eso cómo lo hago? Yo veo con mis compañeros docentes, oye, pero yo soy maestro de tal materia, ¿no? Español, pues, ¿cómo voy a hablar de Dios? Si le enseñas a ser honesto. Dios es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está Dios. Si le enseñas a ser transparente, ¿no? Puntual, organizado. Amarse, amar al prójimo. Dios está en los valores. Claro. ¿No? Claro. Hay muchos contextos donde hace falta eso. Yo tengo la fortuna de trabajar en una institución de gobierno y realmente cuando veo que llegan compañeros con valores y yo trato también de vivir los ejemplos de ellos, realmente se vuelven faros en medio de la oscuridad, en donde los demás se preguntan, ¿por qué no hay que hacer cosas malas? ¿Por qué no hay que mentir? ¿Por qué este hombre no miente, no roba, no se tira a la flojera, no es corrupto? ¿Por qué? O sea, realmente a la gente les cuestiona y a algunos hasta se les antoja. Claro. ¿No? Porque dicen, este es diferente y es digno de admirar, entonces pues yo también, y se le antoja a la gente. Entonces, esa es nuestra labor con los valores, o sea, vivir cristianamente, ¿no? Vivir en valores, ayuda también a los otros a que se les antoje, ¿no? Hacerlo. Sí. Por eso decía, yo creo que todos tenemos esa labor, ¿no? En lo que preguntaba, esta cultura de la paz, ya desde empezando a respetar al otro, hasta haciendo mucho. Respetar su personalidad, ¿no? Su forma de vida. Esta lucha hoy en día en la educación del bullying o demás, o sea, ya desde ahí estamos haciendo mucho, ¿no? A lo que compartías, ¿no? Me hacía recordar las primeras comunidades, ¿no? Ahí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿no? Compartían el pan, nadie pasaba necesidades. ¿Y qué decían los demás? Si eso es ser cristiano, estoy, yo me apunto. O sea, mírenlos cómo se tratan, mírenlos cómo se aman. Hoy en día, Iván, yo veo en nuestra iglesia, nos hace falta una pastoral testimonial. Hablar de Dios sin mencionar a Dios. Es el trato. Sí. Desde un buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Qué te ayudo? Te veo cabizbajo, tú no eres así. ¿No? Veo que está mal, no voy a hacer leña del árbol caído. No, al contrario. Vamos a meter el hombro. Pastoral testimonial. Sí, ser referentes también en nuestra sociedad, porque realmente a veces, a mí me ha tocado también escucharlo en este ambiente laboral en el que estoy, pues que algunos dicen, no, pero es que fulanita que va a la iglesia y es rechismosa, ¿no? O sea, se dan cosas así, ¿no? O aquel que cuentan hasta de su vida y de
de los vicios que a lo mejor pueda tener, y así va la iglesia. Yo creo que más bien hay que cambiar el chip en ese sentido, que los que estamos también en un apostolado, en un ministerio dentro de la iglesia, tenemos que ser referentes sociales, porque la gente sí nos ve. Claro, sí, sí, O sí. sea, no pasamos ahí por la sombrita, ni nos podemos ocultar, ni llevar una doble vida. La gente nos ve y lo que ve en nosotros lo refiere directamente a la iglesia, porque somos iglesia, ¿no? Entonces, por eso es importante ser luz, ¿no? En medio de este mundo, ¿no? Claro. Sí, porque, o sea, lo difícil, Iván, o yo lo veo así. Lo difícil no es solo hablar de Dios, ahora intenta vivir lo que hablas. Hay una historia de que cuando yo leía esta parte de formación de predicadores, bueno, para ver por dónde va y cómo hay que ser, me encontré una historia de Archiprado. Dice lo siguiente, ¿no? Hay un pueblito, hay una jovencita, vamos a llamarla Margarita, ¿no? Y dos jovencitos que están enamorados de Margarita. Entonces uno de ellos dice, cuando seamos grandes, yo me voy a casar con Margarita. Y a todo el mundo, ¿no? Y ya viste lo hermosa que es Margarita, ya viste lo bonita que es Margarita, y a todo el mundo, ¿no? Crecieron y llegó el día que Margarita se casó. Pero no se casó con el joven que a todo el mundo hablaba de ella, sino con el otro. Entonces le preguntan, oye, ¿qué pasó? Pues si tú decías que cuando fueran grandes tú te ibas a casar con ella, y mira, se casó con el otro. Y él dice, es que yo cometí un error. Mientras yo hablaba de Margarita, aquel hablaba con Margarita. Y para los que estamos metidos en la parte de evangelización, no es lo mismo hablar de Dios que hablar con Dios. O sea, muchos, a lo que decías, ¿no? También en la iglesia y que chismes y demás, probablemente sí, habla de Dios, pero no habla con Dios. Y por eso San Marcos dice, no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Claro. Y es que es un compromiso bien grande estar dentro de la iglesia. Bueno, dentro de la iglesia en el sentido de ya en un ministerio, en un apostolado, ¿no? Porque al final todos somos iglesia mientras estemos bautizados. Pero sí es un compromiso bien grande, ¿no? Es un compromiso bien grande. Ahora, tú hablas de esta espiritualidad josefina y hablabas de inicio de el padre fundador y la hermana fundadora, y hay sacerdotes, religiosas. Pero tú mismo te identificabas como josefino. ¿Hay una parte laical dentro de esta espiritualidad? Están los laicos josefinos. Sí. O sea, en donde, reitero, el idea es crecer como familia josefina, ¿no? Las religiosas, los sacerdotes nos van acompañando, pero están los socios de San José, los laicos de San José. De hecho, las hermanas en este apostolado de ir creciendo o ir formando, este año abrieron un diplomado para laicos josefinos, o sea, formarles en la parte académica, la parte psicológica, la parte pastoral, la parte carismática. O sea, viendo, vamos, la formación integral, digamos, ¿no? Donde el fin es que todos aprendamos a vivir a imagen de María, de José y de Jesús. De hecho, de las finalidades que tenemos en los institutos josefinos es pues ser una copia de la Sagrada Familia de Nazaret. No es fácil. Hay muchas cosas que aprender de San José. De verdad que yo estoy anonadado de lo grande que es este señor. Y le he tomado mucho cariño. Obviamente me he dedicado un poquito a leer, ¿no? Un poquito de josefología. Porque en los evangelios aparece muy poco y no habla. ¿Cómo entonces alguien puede hacer gran cosas si no habló y todo fue en sueños? ¿No? Por ejemplo, yo no me imagino, Iván, en el contexto judío, ¿no? El contexto judío en el que se desarrollan, porque hay que entender que el evangelio, pues la cultura es judía y hay que entenderlo de ahí, ¿no? El que en cualquier prometido y demás, que ya tengas todo para la boda y llegues y te digan, ¿sabes qué? Ya vas a ser papá. Y tú estás anhelando la luna de miel, ¿no? Qué discernimiento. Yo creo que muchos dirían, ¿sabes qué? Yo no me caso, ¿no? Y aquí viene algo importante en San José, la meditación. Comento eso, Iván, porque hoy en día en muchas de nuestras familias tenemos crisis y lo que no hacemos es un proceso de discernimiento. ¿Qué hace José? Empieza a discernir. Cualquier otro reaccionamos y grito, si voy y le entrego y suspendo y regrésame el anillo y demás. Y entonces viene una virtud muy bella de San José que es el silencio. El silencio habla.
Dios habla en el silencio, ¿no? Y no es que no se entere, se entera que el hijo que espera a María no es suyo. ¿Pero qué hace? Y aquí viene un gesto de amor bellísimo. Mejor me voy yo, porque mi cultura dice que la van a apedrear. Mejor le digan, la embarazó y se fue. Y en ese silencio que hace, viene Dios por medio del ángel. Y le llama por su nombre. No tengas miedo. Cosa bellísima. En la crisis, no tengas miedo. En la enfermedad, no tengas miedo. Dios es fiel a lo que promete, ¿no? Hermoso. Y se queda y actúa. Y entonces, de esa desilusión, le concede ser el Padre putativo. ¿De quién? De Jesús. ¿No? Fíjate que, promocionando un poquito, decía que yo tengo un gran cariño y devoción a San José. ¿Cómo fue la boda de José y María? Fíjate que en la cultura judía está María con sus mejores amigas, no cualquiera. Pero amigas, me gusta una de las etimologías de amigos, el que cuida el alma de. Ya, no cualquiera es amigo, es de aquel que cuida el alma de. Y José con sus mejores amigos llega a la casa de María, ¿no? Con música, cantos. Y cuando llegan a la casa de José, dicen que así fue la boda de ellos. Bueno, y que las bodas judías tardaban 8 días para los que la economía estaba bien y para los que la economía pues era un poquito más pobre, por decirlo, era de 3 días, ¿no? 3 días de fiesta. Pero cuando llegaban a la casa del esposo, quien oficiaba el rito tenía 2 cáliz con vino. Para esa cultura el vino es signo de alegría, ¿no? Y les daba a tomar, de uno de los cáliz les daba la alegría, cosa que en la familia no se debe acabar. La alegría. De ahí las bodas de Canaán, ¿no? La alegría. Y el segundo, frente a los esposos, recién casados, rompía el cáliz frente a ellos. Y les decía, la familia, en el matrimonio hay cosas que no se deben romper. Porque cuando se rompen, aunque las unes, ya es difícil sanar. El matrimonio, decía, es sagrado. Hay cosas que como esposo, que como esposa, no debes romper. Porque se rompe la alegría, ¿no? Y así, aparte de muchas cosas en las que ¿qué hace San José? Digo, no habla. San José es un carpintero, pero él habla con los brazos, no con la boca. O sea, es decir, él habla con los hechos, no de palabra. Es un hombre que trabaja. Incluso dicen carpintero, pero lo original es artesano, porque todo lo que hacía lo hacía de lujo, ¿no? Es increíble todo esto que podemos aprender de San José. Y te preguntaba yo esto de la parte laical de los josefinos, para preguntarte también si alguien que nos está viendo o escuchando le interesara acercarse a esta espiritualidad, ¿con quién podría hacerlo? ¿Dónde podría hacerlo? ¿Cómo podría hacerlo? Sí, incluso si va en redes sociales, hay Facebook, Hermanas Josefinas, y aparece la página, Hermanos Josefinos, y ahí está, y hay un apartado, dice socios de San José, el laico de San José, y se da la formación, ¿no? Y una formación, la verdad, muy ¿Es en línea? ¿Es presencial? Es en línea. ¿También hay presencial? Ahorita lo trabajan en línea porque se encuentran laicos, y lo bonito, de Venezuela, del Salvador, ¿no? En África, Estados Unidos. Y cuando se da el compartir, es una riqueza bellísima. Porque te enteras de la experiencia de otros, ves la realidad de otros. Caray, ¿y cómo le haces, no? ¿No? Por ejemplo, veía en Nicaragua, difícil, en Venezuela, sí, que incluso lo que evangelizan tienen que entregarlo por escrito al gobierno porque les revisa, ¿no? Y te das cuenta cómo Dios actúa a través del Espíritu Santo, que ante esas necesidades les ilumina para responder y dar solución a esas necesidades. La necesidad se vuelve virtud, sí, ¿no? Y te hace, ¿no? Por eso en este documento del Papa Francisco, ahora que cuando fue el año de San José, ¿no? Patris Corde, hay una virtud de San José que es en la parte de la creatividad, padre en la creatividad, y pone el texto bíblico de estos amigos cuando llevan a su amigo paralítico,
¿no? ¿Y cómo lo metemos? Llegamos y ya está lleno de gente, ¿y qué hacemos, no? Otros dicen, pues veníamos otro día, ya no hay cita, no hay demás, ¿y qué hacen ellos? Abren el techo y lo bajan y dice que a Jesús le sorprende, ¿no? El ver la creatividad de los amigos y lo sana. Así San José, en la creatividad, toma al niño y a su madre y oye, ¿por qué buscan para matarlo? Otro se desanima, se deprime, hasta para una parálisis me da, ¿no? Y no, él no, fue creativo. No encontró lugar para donde tener a María. Imagínate, él hizo para el parto, ¿no? Uno cuando va a ser papá, está la pañalera, se te olvida, ¿no? ¿No? De los nervios, la emoción, lo demás. Y él fue creativo y adaptó el pesebre y lo que tenía y aquí nace, ¿no? La creatividad. A lo que voy es que ante los desafíos pastorales que tengamos, Dios siempre ilumina. Y justamente está el que la espiritualidad josefina también se adapte a las nuevas necesidades tecnológicas, ¿no? Claro. De dar transmitir esta espiritualidad en línea, ¿no? Y que le da esta riqueza de la que tú hablas. Y eso facilita a mucha gente que a lo mejor quiera participar en ello, ¿no? Claro. Con sus situaciones de vida muy particulares, ¿no? Les ayuda a tener más acceso a ello. Claro. Te agradezco mucho, Cándido, por todo esto. Es muy interesante. Yo creo que vamos a tener chance de seguir platicando sobre ello. Te agradezco mucho que abrieras tu vida también para los hermanos, porque toda esta pasión con la que hablas, porque se te nota, viene también de todo eso que el Señor ha ido sembrando en tu vida desde que eras pequeño, en tu familia, ¿no? Y que gracias a Dios tú lo ves, porque nos lo has compartido. Y eso es lo mejor de todo, o sea, que tú ves también esa misericordia que Dios ha tenido contigo, de irte trayendo de la mano poco a poco hasta encontrarte con su amor, ¿no? Y qué bueno que realizas todo este apostolado, esta misión. Te felicito, me da mucho gusto. No soy nadie, pero me da mucho orgullo, ¿no? Tener un amigo que vive el Evangelio de esta manera. Entonces, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. No, al contrario, gracias por la invitación. Te compartí hace un momento. Para mí es una bendición el poder compartir lo que poquito que he ido aprendiendo para con Dios. Yo lo veo como una deuda, Dios no lo ve así. No, porque Dios no se cobra los favores, ¿no? O sea, para mí es querer compartir lo poquito que Dios ha hecho en mi vida. Y de verdad que, puedo constatar que todo es gracia y misericordia de Dios, ¿no? Porque uno se conoce, uno se analiza y dice, ¿cómo aquí, no? Y eso igual, pues aprovechar y exhortar a tus seguidores y demás, las personas que nos vayan a ver, ¿no? El tomar las palabras que le dice el ángel a San José. No tengan miedo. No tengan miedo de ser promotores del Evangelio, del amor, ¿no? ¿Dónde? En la vida diaria. O sea, la espiritualidad josefina no es San José la humildad, porque eso es uno de los valores de los josefinos. Sencillez, humildad y pasión. Celo apostólico, pasión. Con mucha humildad en tu día a día. San José lo que menos quería es ser el protagonista. Por eso ni habla. ¿No? Entonces, exhortarles, ¿no? En donde estén, con mucha sencillez, con mucha humildad. Ser formadores en lo que nos toca, sí, en donde estamos, ¿no? Ya desde aprendiendo a respetarnos, a tratarnos. Yo creo que esa es la parte del Evangelio. Esa buena nueva, un Dios que te ama, un Dios que no juzga, un Dios que no condena. Eso le dice a María Magdalena, yo no te condeno, simplemente vete y no peques más. Y para eso está aquí un hermano, para ayudarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que como exhortación final eso, ¿no? Decía la espiritualidad, Josefina nos dicen, es un modo de ser. ¿Cuándo? Todos los días. Lo que celebramos en la Eucaristía, hay que hacerlo vida en lo ordinario. San José, fíjate que San José hace de su vida ordinaria algo extraordinario, siendo que un buen padre, un buen esposo. Ahí estamos llamados de lo ordinario a hacer algo totalmente extraordinario, con mucha sencillez, con mucha humildad. Él no busca los reflectores.
El del reflector es Jesús. No. Exactamente. Bueno, pues te agradezco. No, al contrario, muchísimas gracias, mi Y candidato. pues feliz año, ¿verdad? Para todos. Pues ya van a estar viendo este pero- programa después de bueno. este año nuevo, pero pues este año nuevo que está iniciando, que Dios les bendiga mucho, ¿no? También a todos ellos, que te bendiga mucho a ti también. Gracias. Y amigos, pues ya saben, este es su programa Introvertidos. Suscríbanse, denle clic a la campanita para que puedan tener sus avisos de que estamos con un nuevo video. Denle me gusta, denle compartir a todos aquellos amigos suyos. Es una manera también de evangelizar, como lo que acabamos de hablar ahorita, también es una manera, pues, compartir este tipo de cosas. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.